El estudio de hermenéutica por Armando Alanís, lección 26. Muy bien, vamos a seguir con el uso del lenguaje figurado. Estamos viendo la identificación del lenguaje figurado. Ya hemos visto varias palabras que en la hermenéutica se utilizan para ver un poquito más claro qué tipo de hablar se está usando en el texto bíblico. Esto, hermanos y hermanas, se lleva tiempo para poder dominar bien. Aquí yo le estoy dando únicamente lo necesario para que nosotros sigamos, ¿verdad?, investigando sobre esto. Pero creo que va a ayudar a ver que hay ciertos términos en la Biblia que se entiende en hablar figurado o lenguaje figurado. Ya vimos varios de ellos. Ahora vamos a seguir con otra palabra, hermanos, de hablar figurado, del lenguaje figurado, que se llama la ironía. Noten ustedes la ironía. La ironía viene a ser un tipo de ridículo que expresa los errores, faltas o males de otros. Esto es lo que se le da en definición a la palabra ironía. Ahí hay dos textos, no vamos a ver todos los textos como dije, pero hay dos textos en Jueces capítulo 10, verso 14, Hechos capítulo 2, verso 13. Vamos a ver algo de Hechos 2, capítulo 13. Pero originalmente la ironía era para disimular, para ocultar algo escondido. Lo que era verdadero en una oración. Cuando alguien dice algo pero quería decir otra cosa, lo dice como en tipo de sarcasmo. Vamos a ver que el sarcasmo y la ironía a veces están relacionados muy cerca en su definición, pero también en su uso en la palabra de Dios. Pero el punto que yo veo de diferencia es que la ironía más que todo hace preguntas. Van a ver la interrogación. El sarcasmo, cuando vean ustedes exclamaciones, puntos de exclamación en una oración, ese es sarcasmo. Es la única diferencia técnica gramatical que puedo yo ver, ¿verdad?, entre la ironía y el sarcasmo. Cuando vean una pregunta hecha, más que todo es una ironía. Cuando vean una exclamación, punto de exclamación en una oración y el lenguaje es figurado, entonces con toda probabilidad es el sarcasmo. Vamos a ver eso más adelante. Pero vamos a ver en Hechos capítulo 2, en el versículo 13, donde acaba de llegar el Espíritu Santo y muchos de los que están allí en la audiencia o en la multitud no sabe lo que está pasando. Voy a hacer unas preguntas para que ustedes puedan analizar el texto. Noten conmigo en el capítulo 2, verso 13, para ver esto. Verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes que están tomando griego van al texto griego y notan la palabra unos a otros, es alos. ¿Se acuerdan que hablé algo de eso? Alos. Alos quiere decir ¿qué? Personas con características iguales. Tengan eso en mente. Personas con características iguales. Noten verso 13. Más otros, ahí la palabra otros, aunque se traduce en español otros, pero es diferente a la del verso 12, otros. ¿Qué estoy haciendo aquí, hermanos? Exégesis, ¿ven? Exégesis, pero tratando de ver también el lenguaje de ironía. La palabra otros en el versículo 13 es heteros. Heteros, características diferentes del grupo. Allá, alos es que características iguales del grupo. Otros es características diferentes del grupo. Entonces hay dos grupos que entienden más o menos que no es algo, es algo para interpretarse, pero no están dentro de la burla que se ve
en el versículo 13. Mas otros, estos son los que se burlan. Todos se están burlando. La pregunta sería, ¿todos se están burlando o hay un grupo específico que se están burlando? Un grupo específico, no únicamente por la gramática, pero más otros burlándose decían que estos están llenos de mosto. La frase, estos están llenos de mosto, es una frase, hermanos, que se llama ironía. Está hablando aquí como un ridículo. La expresión, hermanos, trata de hacer a los apóstoles poner una imagen, ¿verdad? De burla, que que lo que está aconteciendo es algo, ¿verdad? Que no es dentro de la verdad. Pero otra vez, cuando hablamos de una ironía, estamos hablando de un tipo de ridículo que expresa los errores, faltas o males de otros para hacerles ver mal. Ahora, yo creo que la pregunta aquí sería, hermanos, si la burla es en cuanto al vino, porque ¿en qué está la burla? ¿Que están embriagados? ¿O la burla es que están hablando en lenguaje sarcástico o irónico, en este caso irónico, de que es un ridículo, ¿verdad? Lo que está pasando aquí, lo que están hablando, por el hecho de que que están hablando de esa manera porque están ebrios con algo que no les da, que no puede intoxicar, algo que no puede embriagar. Si es una burla en cuanto que están embriagados literalmente, entonces no es burla, porque están diciendo que estos están ¿qué? Embriagados. Se han emborrachado con, como dicen ahí, mosto. Entonces tenemos que determinar, hermanos, si están diciendo estos otros están embriagados en mosto o están embriagados en mosto que no es embriagante. ¿Cuál de estas dos cosas sería un ridículo? ¿Cuál es más ridículo? ¿Están embriagados en qué? Embriagarse en algo que no embriaga. Algo que no embriaga. Esa es una ironía. Esa es una ironía. La otra no es ironía, es una afirmación. Quiero que noten esa diferencia. Una ironía es darle un ridículo a un hecho. Y aquí están diciendo, hermanos, por el mismo sentido de la palabra figurada, ¿verdad? El hablar figurado, irónico, de que están borrachos en mosto. Mosto tendrá que significar ¿qué? Una bebida no embriagante. ¿Cómo llegué a esa conclusión hablando de exégesis y hablando de hermenéutica? Bueno, otra vez, es ironía. Ironía es literal o figurado, lo que están hablando aquí. Si es figurado, entonces es una ironía. Tenemos que decir que están hablando aquí en un ridículo. ¿Qué es el ridículo? Que están embriagados en algo que... Es como decir, hermanos, si yo sustituyo ahí la palabra mosto y sustituyo la palabra agua. Eso sería una ironía. Para entender, ¿verdad? Otros burlándose decían, estos están ¿qué? Llenos o embriagados, porque la palabra lleno significa, están embriagados o llenos de agua. Que ese es un ridículo, que están, ¿verdad?, en un tipo de embriaguez por el agua. Pero la palabra mosto, si uno hace buenos estudios, hermanos, de la palabra, otra vez tienen que ustedes ir a la historia, tienen que ir ustedes a la misma gramática del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y la palabra ahí, gleukos, que es mosto, se traduce mosto del latín mostum. Entonces, mosto, palabra en español, se traduce de la palabra mostum latina, el lenguaje romano, ya sea griego gleukos, o sea mosto o mustum en el lenguaje latín. Esta palabra históricamente y bíblicamente se refiere a jugo de la vid. Jugo de la vid.
que a veces la palabra vino también se usa en la Biblia. Es otra cosa que muchos de nosotros no hemos hecho suficiente exégesis sobre la palabra vino. La palabra vino no todas las veces en la Biblia se refiere a un líquido, una bebida embriagante. A veces la palabra vino se refiere a las uvas. Y es lo que necesitamos nosotros determinar cuando interpretamos cómo se usaba la palabra vino, glucos, yayin, tirosh, shakar, cómo se usaban esas palabras en los tiempos que se escribieron, ¿verdad? Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay nomás 2 textos en toda la Biblia que se usa la palabra gleukos. La que ya vimos ahí en Hechos capítulo 2, verso 13, y en Job capítulo 32, en el verso 19. Todos los historiadores que yo he estudiado sobre las bebidas de los orientales, del Medio Oriente, de Palestina, de Egipto, de Roma, todos los historiadores, hermanos, concuerdan de que la palabra gleukos o mostum era nomás una bebida líquido no embriagante. Entonces, ¿a qué se refiere? A un vino dulce. A veces se traduce en algunas versiones. Lo que nos distrae a mí es que tenemos el concepto moderno de vino. Hoy en día vino es ¿qué, hermanos? Vino es embriagante. Pero no podemos nosotros interpretar palabras bíblicas con significado moderno. Esa es una regla hermenéutica. Tengo que sujetarme al significado del uso de la palabra en el Antiguo o del Nuevo Testamento. Documentos históricos, el mismo idioma del griego o del hebreo, ellos me van a ayudar a eso. Y por eso yo digo, otra vez, cuando leo ahí mosto, yo inmediatamente entendí y veo glucos en el idioma griego. Yo inmediatamente leí ahí y dije, esta es una ironía. Están haciendo un ridículo que están embriagados en jugo de la vid, en lo que llaman en inglés grape juice, o jugo de uva, para decirlo así. Esto lo entendí por conocer el idioma, por conocer la cultura, por conocer, hermanos, el lenguaje de ironía. Ok, vamos a seguir. Además, noten ustedes, todavía con la identificación del lenguaje figurado, el sarcasmo, como dije hace un momento, es muy semejante a la ironía. Cuando vean una exclamación en el lenguaje de sarcasmo, es lenguaje de sarcasmo. Una expresión de reproche y descontento, ahí está Mateo 27, 29, está Marcos capítulo 15, verso 31 y 32. Lo que me gustaría a mí es ver en Marcos capítulo 7, verso 9. Marcos capítulo 7, verso 9. Es ahí el texto que he escogido para hablar del sarcasmo. En Mateo capítulo 29, hermanos, ahí cuando se le pone a la corona a Jesucristo, ¿qué gritan? Salve, Rey de los judíos. Es sarcasmo. Le están hablando, hermanos, con reproche y descontento. Cuando Jesús expresa a los judíos, hermanos, que están sobre la cruz en Marcos 15:31, allí da el mismo sentido. Pero vamos a Marcos capítulo 7, verso 9. Marcos capítulo 7, verso 9. Para que veamos, lo voy a hacer otra vez. Quiero que comencemos a pensar exegéticamente. En el capítulo 7, verso 9. Dice ahí, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ese es sarcasmo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué significa sarcasmo otra vez? Una expresión de reproche, de descontento. ¿Está reprochando a Jesús aquí a los judíos, a algunos judíos? Sí. ¿Hay descontento en alguna práctica, en un tipo, algo que están obedeciendo los judíos, en el cual Jesús está descontento? Claro que sí. Entonces cuando dice ahí, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición,
cae dentro del sarcasmo. Pero hago unas preguntas aquí. ¿Qué es el mandamiento de Dios? Es una pregunta. Número 2, ¿qué son las tradiciones? Y la tercera pregunta sería, ¿qué es lo que se está haciendo en práctica aquí? De lo que está Jesús descontento. ¿Qué se está practicando que Jesús está descontento y les reprocha? Cuando yo contesto esas tres preguntas, voy a hacer exégesis. Bueno, vamos a comenzar con la segunda pregunta. ¿Qué son las tradiciones? Bueno, si nosotros vamos más atrás, hermanos, ¿quién nos da? Vamos a hacer exégesis en su sentido más básico. ¿Quién nos da la información de las tradiciones en este contexto? ¿Es Mateo? ¿Es Jesucristo? ¿Son los fariseos? ¿O es Marcos que nos da a nosotros información que son las tradiciones? ¿Quién nos da esa? Hay 4 posibilidades. Mateo, Marcos, Jesús o los fariseos. En este contexto, ¿quién está dando información de las tradiciones? Porque otra vez está hablando ahí que ellos vienen a invalidar un mandamiento por algunas tradiciones. Ok, ¿quién me pueden decir? ¿Todos? ¿Una persona que acabo de mencionar? ¿2 de ellos? ¿O todos hablan de eso en este contexto? Vamos a regresar al versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ¿quién? Ancianos. ¿Quién nos da esa información que los ancianos, que eran encargados de la sinagoga, tenían? Exactamente, Marcos. Entonces Marcos me da esa verdad. ¿Y qué dice más? Además Marcos, y volviéndose de la plaza, ni se lavan, no comen, y otras muchas cosas que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos. Había bautismos de vasos, la palabra ahí lavamientos es bautizos, de vasos de beber, y de jarros, bautismo de jarros, y de utensilios de metal, y de los lechos. Había bautismo de todo eso, hermanos. Los judíos practicaban bautismo, especialmente en el templo. Más adelante, tengan en mente, hermanos, que el templo tenía vasas de agua, o ¿cómo se llama? Ciertos jarros grandotes de agua. ¿Para qué era eso? Tengan eso en mente para más adelante. Pero ahora noten, ¿quién más nos da información de las tradiciones? ¿Jesucristo? Porque dice que, el verso 8, ¿verdad? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Ok, la pregunta en exégesis, ¿quiénes dan información sobre la tradición? Es Marcos y Jesucristo. ¿Quién originó estas tradiciones? ¿Quién las implementó? ¿Quién las mandó? ¿Quién las hizo mandamientos y doctrinas? ¿Sería quién? Los ancianos. Los ancianos lo practicaban, y los fariseos, otra vez, y todos los judíos, versículo 3, aferrándose a la tradición de ¿quién? De los ancianos. Los judíos, los fariseos, estaban sujetos, ¿quiénes? Los ancianos. ¿Quién hicieron entonces estas tradiciones, estas doctrinas? Los ancianos. ¿Quién las practicaba? Los judíos, y especialmente ¿quiénes? Los fariseos. Entonces, cuando vamos al verso 9, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ya sabemos qué son, y cómo vinieron, y quién las practicaban. Pero, ¿qué es el mandamiento de Dios? ¿Hay algo interesante aquí? Exegéticamente, ¿qué es el mandamiento de Dios? ¿Por qué Jesús reprocha? ¿Por qué usa lenguaje sarcástico? Tenemos que saber los mandamientos, o un mandamiento que se está invalidando. Porque ¿cuántos mandamientos hay aquí?
que se están tratando, que Jesús está tratando? Piensen otra vez, ¿cuántos mandamientos que Jesús está tratando? Noten versículo 7. Pues en vano me honráis enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Pero el mandamiento de Dios del versículo 9, obviamente es diferente a los mandamientos de los hombres o de los ancianos específicamente. ¿Cuántos mandamientos está tratando Jesús? 2. ¿Se fijan ustedes? ¿Qué estoy haciendo aquí, hermanos? Quiero que observen, ¿qué estoy haciendo? Exégesis. Exégesis. Esta misma pregunta tenemos que hacer nosotros. Y ya hemos estudiado de ver quién está hablando, qué está diciendo, en qué se basa el sarcasmo en ese sentido. Ahora, si quiero saber qué es el mandamiento de los hombres, ¿qué estudié? El contexto inmediato, ¿verdad? El contexto inmediato es antes o puede ser después del texto del versículo 9. Me di cuenta que los mandamientos de los hombres que guardaban aquí estaban en el contexto inmediato antes al texto. ¿Me van siguiendo? ¿Dónde está entonces para el mandamiento de Dios? ¿En el contexto inmediato antes del texto o el contexto inmediato después del texto? Después. ¿Se acuerdan de la tarea de Mateo 24 y de 1 Corintios 16 que les hacía yo esas preguntas? Ustedes estaban practicando ya ¿qué? Exégesis. Ahora les estoy enseñando cómo se hace aquí. Ahora tengo que determinar qué son los mandamientos de Dios o el mandamiento de Dios que están invalidando a los judíos por practicar los mandamientos de los hombres. De lavar y bautizar jarros y vasos y todo eso. ¿Qué dice el verso 10? Moisés mandó honrar a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o madre va a morir irremisiblemente. Pero vosotros decís que basta que diga un hombre al padre o a la madre el corbán. ¿Qué es el corbán? Palabra hebrea. ¿Qué quiere decir? Delicado. Ofrenda a Dios. Ya nos dan la interpretación, exactamente, hermana. Ya nos dan ya Marcos o Jesús me da la definición de corbán. Marcos o Jesús me da la definición de corbán. Jesús es el que está hablando, ¿verdad? Jesús dice que quiere decir ofrenda a Dios. Entonces el mandamiento que específicamente Jesús está hablando en el versículo 9 que dice invalidáis el mandamiento de Dios, ¿a cuál es? Está relacionado con ¿qué? La ofrenda, el corbán, que quiere decir que todo aquello con que pudiera ayudarte y no lo dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Otra vez, la tradición era ¿qué? El corbán. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Traían una ofrenda, se llamaba corbán. ¿Esa ofrenda es para quién? Para Dios. ¿Dónde la depositaban? No dice el texto. Si queremos saber dónde se llevaban estas ofrendas. ¿Se acuerdan de la viuda? Que Jesús dice a los apóstoles, ven, aquella viuda ella dio mucho más ofrenda que todos los demás que están dando con mucha moneda. ¿Dónde estaban depositando esas ofrendas? En el templo. Eso no está aquí en el texto. Tengo que estudiar qué, hermanos. Ya la historia de ofrendas, cómo se usaban, a qué se está refiriendo esto a Jesús. Entonces aquí van unos con una ofrenda para Dios. Pero, ¿qué dice Jesucristo? Allá está tu papá y tu mamá hambrientos, con hambre, muriéndose de hambre, y tú dices, no te puedo ayudar mamá y papá porque esta ofrenda es de ¿quién? De Dios. ¿Qué dice Jesucristo? Ustedes invalidáis ayudar a tu papá y a tu mamá, honrar, la palabra honrar. ¿Qué significa en griego? Aparte de darle estima de honor. La palabra, hermano, significa dar también dinero u ofrenda.
La palabra timo o Timoteo, de ahí viene Timoteo, ¿verdad? Ofrenda a Dios. Es lo que significa Timoteo. Pero la palabra honrar, hermanos, aparte que es una distinción, ¿verdad? También quiere decir darle algo. Y es ese es el significado del mandamiento de Dios. Tienes que ayudar a tu papá y a tu mamá. Entonces aquí hay una tradición, Corbán. Tienes que llevar esta ofrenda a Dios y la vas a depositar allá. ¿Y qué si papá y mamá están en hambre? Deja la ofrenda allá y papá y mamá a ver cómo se la trabajan. Ese es invalidar, hermanos, los mandamientos. Por eso Jesús le está reprochando de esa manera. ¿Qué hice aquí? Porque quiero quedarme más en estos textos para que vean cómo se hace exégesis de lo que ya hemos aprendido. ¿Ven? Estamos usando ¿qué, hermanos? ¿Quién habla? ¿Quién está diciendo qué? ¿Quién está dando definición de palabras? ¿Qué dice el contexto mediato? ¿Qué dice el contexto inmediato? Estamos viendo, hermanos, principios que si nosotros comenzamos a usar en nuestras clases antes de enseñarlas y antes de predicar, creo que va a tener mucho más sentido para aquellos que están escuchando. Ok, vamos a seguir. Ahora vamos a ver otro lenguaje. El hipérbole. El hipérbole. Este tipo de figura expresa una exageración, hermanos, de más o menos significado. Exageración, mucha exageración o poca exageración. Las cosas son representadas peores o mejores de lo que son. En esta expresión, la actitud y la emoción son de interés. Ahí hay varios textos, Números 13, capítulo 13, verso 33, y Primera de Samuel, capítulo 13, verso 15. En Números capítulo 13, verso 33. ¿Qué dijeron los espías cuando regresaron de hacer una evaluación de la tierra de Canaán y tratar de ver si había una estrategia para entrar y tomar la tierra? ¿Qué dijeron? Que había gigantes. Y eso es una verdad. Sí, sí, claro. Esa es una verdad, porque hay otros textos que dicen que había gigantes en la tierra y los nombran. Pero la hipérbole no está en que se veía gigantes, es cómo se veían ellos. ¿Cómo se veían? ¿Cómo qué? Como langostas. Oye, ¿cómo se están poniendo ellos? ¿Qué es la expresión de una hipérbole? Una exageración. ¿Son langostas los espías? ¿Insectos? Insignificantes, sin poder, que alguien va a agarrar el zapato y los va a apachurrar. Eso es una exageración, hermanos. Esa es una hipérbole. Y hay mucho de este lenguaje más en el Antiguo Testamento, porque el lenguaje del hebreo, hermanos, usa mucho de este tipo de lenguaje, y la hipérbole viene a ser una de ellas. Otra vez, hermanos, ver estos ejemplos cuando alguien exagera por lo más o por lo menos una situación, una imagen, se le llama ¿qué? Hipérbole. Vamos a ver enseguida. Está la apóstrofe. El hecho de un autor volver un discurso de cierta audiencia hacia otra. Apóstrofe. El hecho de un autor volver un discurso de cierta audiencia hacia otra. Este tipo de figura, hermanos, habla y se habla y se escribe en muchos sentidos en la retórica. La retórica es un sistema de hablar donde la persona habla, ¿verdad?, de cierta situación, cierta persona, de algo o alguien en una manera, vamos a decir, imaginaria. Usualmente el discurso es una persona que no está presente allí. Muchas veces son animales
inanimados, o objetos inanimados en las disertaciones. Por ejemplo, tengo ahí Jeremías capítulo 47, versos 6 y 7, y también Isaías capítulo 14, verso 9 y versículo del 9 al 10. En Isaías vemos nosotros exactamente, en Jeremías vemos nosotros ahí, hermanos, que Jeremías hace la pregunta a la espada cuando va a actuar de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿A quién está hablando Jeremías ahí? En ese texto de Jeremías 47, versos 6 y 7. A la espada. Está hablándole a la espada. Otra vez, ¿qué es el punto ahí? Es una apóstrofe. Cuando se hace una disertación, se habla de alguien como existiendo y no está presente. Esa es la apóstrofe. Enseguida, noten ustedes, tenemos la personificación. La personificación es cuando lo no animado o lo inanimado, objetos sin vida, son animados con características humanas. Uno de los textos favoritos míos es Romanos capítulo 8. Estas palabras, objetos sin vida, se le da características de ¿qué? Humanas o de una persona. En Romanos capítulo 8, ahí el apóstol Pablo habla de la creación. Dice la creación habla, la creación siente. ¿Qué está usando el apóstol Pablo allí? Que la creación, hermanos, tiene ¿qué? Características humanas. Es más claro a veces en el Antiguo Testamento, cuando se habla de ciertas, vamos a decir, insectos, de bestias, de aves, donde aún, ¿verdad?, se les da características humanas. Yo creo que la personificación no hay mucho problema. Es nomás cosas que no tienen vida, rocas, bestias, árboles, y se les da características de una persona para enseñar una verdad espiritual. Noten ahora ustedes, otro lenguaje es el paralelismo. Esos lenguajes son, hermanos, no muy comunes, y por eso estoy pasando aquí algo rápido. Pero el paralelismo, hermanos, es cuando una persona o un grupo dice algo y otra persona u otro grupo da una respuesta. Sí, se comunica el primer grupo al segundo y el segundo responde. Entonces es la composición de palabras puestas lado a lado con otras de la misma índole. Estamos hablando de las palabras, no tanto del proceso. Pero cuando Elizabeth estaba hablando con María y María está hablando con Elizabeth, esas palabras se les llama ¿qué? Paralelismo. A eso nos estamos refiriendo aquí. Ok, vamos a seguir. Noten ustedes el antítesis. El antítesis. El antítesis, simplemente la acción de poner dos pensamientos en contraste uno al otro. Muchos de los proverbios contienen esto. Ya hablé algo de ello. No vamos a quedarnos, hermanos, mucho en esto de los proverbios. Creo que cuando ustedes estudien la literatura que se llama de sabiduría, y proverbios se incluye allí, van a estudiar ya las clases de proverbios que hay allí. Son antitéticos. El antítesis entonces pone un pensamiento en primer lugar, y la segunda oración o la segunda parte de la oración es en contraste de la primera. Si yo digo el cielo es de mucha bendición, pero el Seol es de condenación, ¿qué hice allí? Una comparación entre ¿qué? No una comparación, una antítesis, un contraste entre el cielo y el Seol.
El cielo es una bendición, pero el Seol es una condenación. Ese es antítesis. El lenguaje se contrasta, ¿verdad? En la primera con el segundo. Armando es un genio, pero el hombre no alcanza la sabiduría. ¿A qué se refiere eso? Todavía es una antítesis, ¿verdad? Otra vez, hermanos, muchas veces nosotros también usamos esto, pero no tan común como en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando veamos este lenguaje, notar esas características. Quiero que vayan conmigo a Proverbios 20, todo Proverbios 28, ¿verdad? Tiene este tipo de lenguaje. Nomás quiero que vean ustedes estos contrastes. Todo el capítulo 28 y capítulo 29. Por ejemplo, verso 19, Proverbios 28, 19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Ven el contraste? Lenguaje muy bonito, hermanos. Proverbios muy, para mí bien elegantes, porque pone a pensar a la persona de cómo actuar en lo positivo. Y hay muchos de estos proverbios en cuanto a la familia, que es lo que más me interesa a mí. Capítulo 29, verso 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perecerá de los bienes. Noten más adelante, verso 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre, malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Bueno, nada más poner la Biblia abajo, porque yo comienzo a leer esos proverbios antitéticos y me emociono. Son bien bonitos, hermanos, son bien elegantes para mí. Tomar 2 o 3 de esos en un sermón, wow, porque los proverbios antitéticos, hermanos, dan que una diferencia en lo espiritual y lo humano, lo que Dios quiere y lo que el hombre hace. Y si nosotros vemos eso y lo explicamos y damos ejemplos prácticos, ¿cómo se practica eso? ¿Cómo se practica eso? De esta manera. Tiene un impacto, hermanos, bastante fuerte este tipo de lenguaje. Enseguida, noten ustedes, hermanos, todavía bajo la identificación del lenguaje figurado, la tipología. Lo que quiero que aprendamos a este punto, porque en la siguiente clase ya vamos a entrar en lo práctico de lo que hemos estudiado un poquito más profundo. Lo que sí quiero que se aprendan de la tipología de una vez, porque cuando hablamos de tipología es una representación literal de una realidad figurada que viene. La mayoría de los tipos están ¿dónde? ¿En el Nuevo o el Antiguo Testamento? Los tipos son la sombra en el Antiguo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos, hermanos, la sombra, estas son figuras ¿de qué? De algo real diferente. A veces hay conexión, hermanos, entre el tipo y lo antitipo, pero la relación, hermanos, es cuando una persona, un evento, una institución del Antiguo viene a darse representación en el Nuevo Testamento. Una persona, evento o institución ocurre a tiempo después en la historia. Entonces vemos en el Antiguo Testamento ¿qué? Figuras, sombras de lo que iba a venir en el futuro. Ya estudiamos Hebreos capítulo 9, específicamente del templo. Ojalá, hermanos, que hayan visto el estudio que hice sobre Hebreos capítulo 9 y les haya ayudado para ver cómo se usa de eso de tipos. También hay otro tratadito que ustedes tienen, es Moisés y Cristo. Está ya en el sitio, ustedes pueden
descargarlo de allí. El tipo, vamos a ver otra vez, el tipo y el antitipo nunca son iguales. Regla de tipología. El tipo predice algo. Habla entonces hacia el ¿qué? Hacia el futuro. El tipo debe de ser cosa, persona o lugar real. El tipo es inferior al antitipo. Muy importante, hermanos. Especialmente aquellos tipos de hebreos que vamos a ver más adelante están relacionados con adoración. Porque la adoración del templo es tipo o antitipo. La adoración del templo es tipo o antitipo. Es tipo. Es tipo. Entonces el tipo es ¿qué? Inferior al antitipo. La adoración del templo es tipo. Quiere decir que apunta a ¿qué? A otro tipo, al antitipo, la adoración bajo ¿qué? El cristianismo, la iglesia, el templo. Tenemos el templo literal y tenemos el templo espiritual. Tenemos la adoración en el templo, ¿verdad? Literal, pero también tenemos la adoración en el templo que es la iglesia. Uno es inferior y el otro es ¿qué? Mejor. Por eso es el problema de Hebreos. Ellos querían regresar al tipo, querían regresar ¿qué? A lo que era sombra, a lo inferior. Ese es el problema. Por eso decían, no dejar de congregarse como algunos tienen costumbre. Estaban acostumbrando de irse a ¿qué? Todavía al templo, hermanos. Acostumbrarse a reunirse en el templo y estar todavía ofreciendo por los sacrificios del corderito cuando ya el cordero ya fue sacrificado. Están adorando ¿qué? Lo inferior, en lugar de estar adorando a lo superior que es Jesucristo. Y por eso dice en Hebreos que hay una manera superior, ¿verdad? Todo es superior bajo el Nuevo Testamento. Y por último, el tipo y el antitipo son interpretados por la Biblia. Yo no tengo ningún derecho de darle una interpretación al tipo. Los escritores de autoridad, sea en el Antiguo, pero más en el Nuevo Testamento, ellos me van a decir a mí, esta es la interpretación de Moisés, esta es la interpretación del altar, esta es la interpretación del cordero literal, esta es la interpretación del cruce del mar rojo, esta es la interpretación de lo que significa el tabernáculo y todos los utensilios y mobiliario que había allí. Los escritores autorizados son los que dan la interpretación. Yo no puedo escoger, hermanos, una persona, no puedo escoger un evento, una ocasión y inventarme. Este es tipo, porque veo esto acá. Por ejemplo, si yo digo 2 en 2, ¿se acuerdan el diluvio? Fueron 2 en 2. Y yo digo, este es tipo de el matrimonio en el Nuevo Testamento, Efesios, hombre y mujer. Entonces, esposo y esposa es antitipo. 2 en pareja entrando al altar son ¿qué? El tipo. Hay alguien, aparte de yo, que ha dado esa interpretación de entrar en par al arca de Noé. Aparte de que yo hice esa tipología, ¿hay alguien más? No, yo me la inventé. Está bonita, ¿verdad? ¿Verdad? Está bonita. Oye, así como entraron, y miren, desafortunadamente yo prediqué un sermón así. Gracias a Dios que comencé a estudiar hermenéutica, porque si no, imagínense, bien alegórico sería yo. Pero qué bonito se oye. Mira, así como en par entraron los animalitos, muy unidos y temerosos de Dios, al arca. Así, esposos y esposas debemos de entrar a la iglesia con tanta reverencia y respeto a Dios. ¡Wow!
se van a convertir todo el mundo, hermanos. Pero lo malo es que yo usé aquí que tipología, que los únicos que determinan tipos son los autores del Nuevo Testamento. Ellos me van a decir, este es tipo, y si no dicen que es tipo, no es tipo. No hay tal tipo de dos animalitos representando acá el matrimonio de esposo y esposa. No hay. No hay. Y ustedes que allá hace muchos años me escucharon decir eso, no hay. No hay. Me lo inventé. Muy bien. Este es, hermanos, el lenguaje figurado, cómo se identifica en las Escrituras. Es bien detallado, ¿verdad? Creo que mucho de este lenguaje, la manera de hablar y de escribirse, creo que, como dije, normalmente lo podemos distinguir, pero a veces va a ser difícil. En las siguientes clases, hermanos, ya vamos a entrar un poquito más profundo usando toda esta información para ver cómo se interpretan las Escrituras.